Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Sage Group y Data Trading Company. El día de hoy les estaré hablando un poco sobre la plataforma de Bybit. Les estaré explicando cómo registrarse paso a paso, cómo colocar el código de referidos y cómo seguirme en CopyTrade para que puedan hacer en vivo todos los trades que yo realizo. Además de eso, estaremos evaluando panorama de Bitcoin, qué va a pasar este diciembre. Estamos en el inicio del bull run, no estamos... ¿Corregirá el precio? ¿No corregirá? Eso es lo que vamos a hablar. Y un plus que tengo para este video, que les daré una recomendación de 3 activos que estarán explotando en este mercado alcista. Quédate para más. El día de hoy, como ya lo comenté, vamos a estar hablando de cómo registrarse en Bybit, cómo crear su cuenta, cómo colocar nuestro código de referidos y cómo seguirme en el CopyTrade para que puedan hacer los trades que yo hago en vivo y directo. Además, les estaré dando un análisis macro de Bitcoin, ¿ok? ¿Qué puede pasar este diciembre? ¿Habrá corrección? ¿No habrá corrección? ¿Estamos en bull run? ¿No estamos en bull run? Nadie es dueño de la verdad. Y además les estaré dando 3 activos que considero que estarán en el top 10 de altcoin que van a explotar muchísimo en este próximo bull run. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a www.bybit.com. Una vez que nos abra la plataforma, los que no están registrados le vamos a dar clic en registrarse. Okay. Una vez que estén en este apartado, van a colocar su correo electrónico, van a colocar una clave y van a colocar el código de referido de Sage Group. Aquí en esta casillita es que tienen que colocarlos. ¿Okay? Una vez que ya estén dentro, que ya estén registrados, que hayan pasado todos los protocolos, que hayan hecho su verificación facial y todo este tipo de procesos que pide Bybit para abrir y verificar tu cuenta, nos vamos a ir a la página principal y vamos a ir a iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con nuestro correo y nuestra clave. Iniciamos sesión y una vez que iniciamos sesión, que estamos dentro de la plataforma, lo primero que debemos hacer o que vamos a hacer es fondear la cuenta. ¿Cómo fondeamos la cuenta? Bueno, muy sencillo. Abrimos el panel de usuario, que es este usuario que está acá, este muñequito que está acá. Luego venimos y le vamos a dar en depositar si ya tienen cripto en otra plataforma. Si no, bueno, utilizan la opción de comprar cripto a través del banco de su preferencia. Vamos a seleccionar por lo menos USDT, vamos a seleccionar la red, si van a enviar por la red Tron, si van a enviar por la red Ethereum, si van a enviar por la Binance Smart Chain. Yo voy a en este caso colocar Tron TRC20, le damos a aceptar. Copiamos esta dirección y la pegamos desde la plataforma donde vayamos a enviar el dinero. Ok, es muy importante que tengan en cuenta que si es red TRC20 Tron, tiene que solicitar aquí la cadena Tron. Si es Binance Smart Chain, solicitamos Binance Smart Chain. Si es RC20, la red Ethereum también. Ok, toda cadena tiene su wallet. Una vez que tengamos los fondos, ok, aquí también pueden comprar cripto, tienen trading de P2P, que básicamente ustedes hay anuncios publicados, ¿ok? Donde ustedes compran las cripto, transfieren, hacen el pago por medio del método de pago que elijan y los comerciantes les dan sus cripto. Una vez que ya tengamos ya el dinero, que tengamos la cuenta fondeada, ¿ok? Nos vamos a ir acá donde dice derivados y vamos a ir a perpetuos de USDT. Estos son futuros, estos son los contratos de perpetuos de futuros de USDT. Aquí es donde operamos futuros, aquí es donde yo generalmente coloco las señales. Esta es la plataforma. Ya hay un video yo explicando cómo utilizar esta plataforma de trading de futuros de Bybit, por eso no voy a hacer énfasis en eso ahora, sino voy a hacer énfasis acá donde dice herramientas. Vamos a ir a donde dice copy trading y aquí en el apartado de copy trading, ok, aquí en el apartado de copy trading tienen todos los traders. Van aquí donde dicen buscar trader y colocan CG Grow Corp y aquí estamos nosotros. Le dan aquí en copiar. Y bueno, tienen que tener una cuenta con mínimo 50 USDT. Tienen que fondear primero la cuenta para luego poder copiar mis señales. Ya les expliqué cómo fondear la cuenta.
Entonces le dan clic aquí, aquí van a ver mi perfil, mis estadísticas, ok, y todos los trades que llevo. Ahorita tengo un trade abierto de un short en BTC, un scalping, vamos con un 18% arriba. Entonces bueno, aquí pueden ver toda esa información, simplemente le dan acá copiar, le pueden dar aquí en suscribirse, se suscriben y le dan en copiar. Y eso es todo, así fácil y sencillo se suscriben a la plataforma de copy trade de Bybit y pueden seguir mis señales en vivo. ¿Cuáles son los requisitos? Tener una cuenta de Bybit, registrarse obviamente, fondear la cuenta con mínimo 50 USDT y seguirme. Ya está, a ganar dinero, joven. Vinimos a este mundo a ganar dinero. Ahora vamos a ir ya dejando claro esto de Bybit. Bueno, voy a hacer un cambio rapidito a la master cuenta de copy trade para mostrarles el trade que llevamos, para que vean el porcentaje en vivo. No quiero que se fijen en el monto o en la cantidad de dinero que tenga la cuenta o lo que tengo invertido, porque esto es una cuenta que estoy mostrando a ustedes al público, ¿ok? Quiero que se fijen en los porcentajes que tenemos de rentabilidad, de efectividad y de profit en cada uno de los trades. 100% real, no fake. No tengo un McLaren, no tengo un Ferrari, no tengo un yate, pero tengo conocimiento, soy rentable en esto y bueno, quiero compartirlo con todos ustedes. Vamos rápidamente a hacer el análisis del día de hoy. Vamos a empezar con Bitcoin, señores. FOMO. La palabra FOMO, ¿qué significa la palabra FOMO? Miedo a quedarse fuera del movimiento. Y eso es lo que está pasando actualmente con Bitcoin. Hay muchísimo FOMO desde los $30,000 y el día de hoy ya estamos en $42,000. Estamos tocando en gráfico de una hora una resistencia, ¿ok? Que también se refleja en un gráfico diario. Miren la resistencia aquí bien grandota que está. Toda esta zona es una zona de resistencia importante que Bitcoin está testeando en este pre-bull run o este preinicio de lo que será la subida del 2024. Nivel importante de interés son estos 42,000 hasta 46, $45,000. Esto es en gráfico diario, pero en gráfico de una hora es importante este nivel de los 42,000. 42,044, 42,300. Una zona que Bitcoin está tratando de romper y que si rompe, ya saben lo que pasa con estas rupturas en un mercado alcista. Pasó ya en esta zona de aquí atrás. Pasó en esta zona de aquí atrás. Retrocedió, acumuló, retrocedió y rompió. ¿Ok? Entonces, para Bitcoin, lo que espero en los próximos días es una corrección. Sí debería de haber una corrección. Si lo vemos en gráfico diario, debería haber una pequeña corrección por lo menos a estos niveles de acá. Debería, es lo más sano, ¿ok? Recordamos que esta zona aquí, 38,000, es una zona de un soporte importante que fue resistencia ya. Entonces bueno, deberíamos en gráfico diario venir a tener un pequeño retroceso a esta zona, pero hay mucho FOMO, señores. Cuando hay FOMO no hay mucho que el análisis técnico pueda, no hay mucha precisión realmente. Sí sabemos lo que hace el precio y hacia dónde puede ir técnicamente, pero cuando hay FOMO, créanme que es muy difícil. Tengan mucho cuidado a la hora de operar futuros, porque barren stop, liquidaciones, tengan mucho cuidado. No les voy a recomendar el día de hoy ninguna entrada en Bitcoin, ni en short ni en long, porque realmente hay que esperar ver cuál va a ser o hasta dónde estos inversores o este FOMO va a llevar el precio de Bitcoin. En videos anteriores podemos ver que sí dijimos que podía haber una posible ruptura, y bueno, sí hubo una ruptura al alza cuando estábamos en niveles de 37,000, $38,000, y aquí está la ruptura. Entonces bueno, esperemos un retroceso. Por cada 50-60% que ha subido Bitcoin en años anteriores, realmente ha tenido un retroceso importante. Miren, si aquí se fijan, aquí tuvo un impulso del 45%. Aquí tenemos una subida del 60% y nuevamente aquí tenemos un retroceso del 20%. Ok, esto en gráfico diario. Entonces
debería de existir un retroceso. Mira, aquí tenemos una subida de casi 52%. Deberíamos de tener otro retroceso de un aproximado. Vuelvo y les repito, el FOMO está tan fuerte que no sé hasta dónde pudiera ser ese retroceso, pero sí tiene que haber un retroceso. No sé si existe ahorita en diciembre, hay que evaluar muchas cosas, apenas el mes está empezando. Entonces bueno, sea lo que diga ahorita es especular, ¿ok? Pero aquí les voy con el dato que todos quieren escuchar. Y aquí le voy a dar la primera altcoin que me gusta para este bull run, y es AVAX. AVAX ha venido presentando una tendencia alcista brutal, pero lo más brutal aquí es lo lejos que está AVAX del ATH o de su máximo más alto. Vean lo lejos que está AVAX de su ATH, miren. $140, 649%. AVAX va en la lista de las altcoins que van a explotar en este próximo bull run y que podemos hacer un por 10, un por 5, un por 20, un por 100, un por infinito de nuestra cuenta. Señores, acumulemos AVAX en spot. Las personas que quieran acumular en spot lo pueden hacer. AVAX está teniendo en este momento una ruptura, una resistencia muy fuerte. Si la rompe, ok, bueno, que ya básicamente la rompió, debería hacer este movimiento, debería apoyar aquí un poco y seguir subiendo y así va el ciclo. Luego vuelve a testear esta resistencia, la rompe, luego y así sucesivamente hasta llegar a su ATH. Esto puede pasar en todos los 12 meses del próximo año, o inclusive 12 meses del próximo año y los 2 o 3 primeros meses del 2025. Pero esto es un activo que va a explotar, señores, y está todavía a buen precio. No compren aquí, compren aquí. Siempre les he dicho, compren en el piso, en el suelo, donde todo el mundo lo ve perdido. Allí es que tienen que comprar. La segunda de esta lista es Solana. Solana, como te quiero, Solana. Miren dónde está Solana ahora y miren dónde está su ATH. 337%. Mismo patrón, Solana debería romper esta zona, que ya la está haciendo, ir alcanzando máximos más altos y mínimos más altos. Máximos más altos y mínimos más altos. Señores, $500 en Solana el día de hoy. Por allá en diciembre de 2024 pueden ser, Dios mío, $1.500, $2.000. Imagínense con otro monto o con una inversión mayor. Este es el momento. Solana está en zona de compra. El que quiera acumular Solana lo puede hacer en spot. Y los que quieran operar futuros 5X, 10X, máximo 20X cruzado con un buen margen en su cuenta, obviamente. Aislado, bueno, hay que evaluarlo porque recuerden que las zonas de stop loss están aquí. Y bueno, el precio muy bien puede venir, lo saca y sigue subiendo. Entonces, en los próximos días estaría analizando alguna entrada en long, en Solana, con un apalancamiento bajo que podamos mantener, ¿ok? Hasta finales del próximo año. Esto va a ser un swing trade, ¿ok? Mi próxima moneda de este top 3 es Ethereum, señores. Miren Ethereum de donde está de su máximo. 133%, está ahorita en plena resistencia y que en los próximos días va a ser rota. Y bueno, mismo panorama. Señores, el momento de invertir es ahorita en 2200, 2100, 2000, en 1000, 1900. No esperen que esté en 4000 para decir, bueno, sí, va a llegar a 10.000, vamos a comprar. No, compren ahora. Se los estoy diciendo, gratis. Compren, vean la proyección, vean su ATH. Compren, es ahora o nunca. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Vamos a echarle una vista aquí rápida al total market. Brutal, señores, está entrando un volumen considerable en el total market 2, el total market cap excluido BTC, toda la capitalización de mercado, todo el volumen de dinero que hay en las altcoins, incluyendo a BTC.
está rompiendo ahora una zona de resistencia, debería de tener un retroceso y seguir subiendo. ¿Para qué se toma de referencia el market? Para saber más o menos en qué puntos tomar ganancias de las posiciones que tengamos en altcoin. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbanse, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Telegram, en TikTok, en todas las plataformas donde estamos, @cggroupcore, y visitan nuestra página web www.cggroupcore.com. En nuestro canal de Telegram hay señales totalmente gratis, análisis, chat abierto, podemos hablar, pueden consultar lo que quieran. Que tengan un feliz día cuando vean esto, porque capaz lo subamos ya el día de mañana. Entonces tengan un feliz día. Esto es una proyección de todas las proyecciones que di el día de hoy. Fueron proyecciones rápidas porque realmente me enfoqué en explicarles el tema de Bybit. Estas proyecciones están para swing, para largo, para trabajarlo con calma. Recuerden que lo que invertimos en cripto es 1, dinero del que no dependemos o no necesitamos; 2, dinero que estamos dispuestos a perder; y 3, paciencia. La paciencia paga, señores. No es bull run aún. Esperen un poco, no entren en ese FOMO que está ocurriendo hoy en día, pero sí vayan pensando qué quieren acumular y qué quieren comprar, y si quieren que los aconseje, bueno, aquí estoy, porque el año que viene será fantástico. Hasta la próxima.